Hola, me llamo Misael. No quiero profundizar mucho sobre esta historia porque en este momento es como que necesitaría profundizar muchas cosas y a la vez no puedo. Lo que sí, para comenzar, yo conocí a esta chica trabajando, porque trabajábamos los dos en un bar. Y nada, todo bien al comienzo. Yo la conocí y ella salía con el dueño del bar. Y el dueño del bar se había ido de viaje a México, ¿no? Cuando el dueño del bar se fue de viaje a México, el dueño la dejó a cargo del bar, ¿no? En esos momentos ella tuvo un... En ese momento ella tuvo un quiebre donde se desmoronó emocionalmente y se puso a llorar y le hablaba mal a la gente, a los empleados. Y nada, yo fui y la consolé y la abracé y nada, y simplemente le dije que yo realmente no entiendo o no entendía por lo que estaba pasando, porque ella tenía problemas con sus hijos, porque tiene 2 hijos, aparte del que yo tengo con ella. Y la abracé. Y a raíz de eso, ella comenzó a buscarme, me buscaba, eh, intentaba tocarme en el sentido de hacer contacto, me halagaba, llegó a mandarme mensajes por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Después me comentaba fotos en Instagram, me mandaba por Instagram. Y yo decía, esta persona realmente quiere tener algo conmigo. Y yo tenía miedo de entrada, no sé por qué siempre tuve miedo. Pero me tiré, como quien dice. Cuando yo conocí a esta persona, yo sabía que esa persona salía con el dueño del bar. Pero cuando le pregunté, ella me dijo que había terminado su relación con él, porque decía que él la engañaba allá en México. O sea, su relación con el dueño del bar había comenzado 2 meses antes, ¿no? Y yo ya estaba enganchado, tuvimos la primera cita, ¿no? Donde hubo relaciones sexuales en la primera cita. Luego empezó todo bien, que yo era la mejor persona del mundo, que era bueno, que, no sé, que tenía a Dios de mi parte, que no sé qué. Bueno, y yo me la recreía, confiaba en ella, en lo que decía. Lo que sí noté al principio que ella intentaba contarme cosas profundas de su vida y quería que yo hiciera lo mismo, y yo terminaba haciendo lo mismo, contándole cosas que solo sabía yo, ¿no? A veces, bueno, ahí justo sonó mi celular y me llegó un mensaje de esta persona. Yo recuerdo que a los días comenzaron los celos, ya no podía hacer música, ya no podía estar con amigos, pensaba que yo tenía relaciones con otras mujeres, ¿no? No quería que yo tocara música, que yo hiciera música. Recuerdo la primera escena de celos fue que yo una noche tenía que ir a dar un show y ella había quedado en su casa con sus amigas, ¿no? Y después iba a ir al bar donde yo iba a presentar el show con mis amigos. Yo estaba esperando para subir porque era invitado
Y entre todo eso ella llega, está un ratito y de repente desaparece. Y a los 5 o 10 minutos me llega un mensaje diciendo que a mí lo único que me importaba era solamente la música, que me preocupaba solo por mí, que esto, que lo otro, que no me preocupaba por cómo estaba ella, que no sé qué. Bueno, terminó el show, volví para su casa, porque yo ya me estaba quedando a dormir en su casa, porque ella me invitó a dormir en su casa. En realidad me invitó a vivir con ella, al cual yo accedí, porque digo, bueno, esta persona realmente quiere algo conmigo, ¿no? Llego a su casa, estaban las puertas cerradas, no podía pasar y el peor error que pude haber cometido fue haberme metido por la ventana del patio. Porque ella en su mensaje me había insinuado de que se iba a empastillar, por ejemplo, ¿no? Y yo fui, miré por la rendija de la ventana y estaba tirada en la cama con un frasco de pastillas en la mano. Entonces forcejeé la ventana y entré. Y estaba ahí, la intenté reanimar un poco. Y se despertó. O sea, sí, a la que estaba mal, ¿no? Porque después estuvo despierta hasta las 7 o 8 de la mañana, ¿no? Dando vueltas por la casa. Y yo atrás de ella. Esa fue el... No me di cuenta de muchas señales sobre cómo era ella, ¿no? Luego pasó que al tiempo ella queda embarazada y para mí fue la mejor noticia que me dijeran que iba a ser padre, aunque yo nunca había tenido en mi cabeza ser padre, o me daba miedo ser padre, o la idea. Y yo estaba más que contento. No sabía incluso cómo decirle a mis papás porque me daba vergüenza decirle. Y nada, y a los días ella se empastilla. No le importa un carajo el estar embarazada. Se empastilla y yo no sabía nada. Pero resulta que a sus amigas y a su mamá le había dicho que se había empastillado, ¿no? A mí, yo recuerdo que volví a trabajar, porque ya no trabajaba más en el bar. Estaba trabajando en una panadería con un amigo. Y justo ese día que ella se empastilla, yo estaba trabajando y me mandó un mensaje diciéndome que lo mismo de antes, que yo no le importaba nada a ella, que si volvía para casa que le dijera exactamente la hora a la que iba. Y yo no sabía qué hora iba a terminar. Y no podía darle una hora exacta. Si yo le decía, por ejemplo, voy a llegar, no sé, ponerle entre las 11:30 a 2:30, ponerle, se ponía mal, porque quería tener el control sobre lo que yo hacía. Recién ahora me estoy dando cuenta de todas esas cosas, porque cuando estaba al lado de ella era un ciego. Que los demás de alrededor se daban cuenta de cómo era esa persona, menos yo. O yo creía que sus comportamientos podían cambiar, ¿no? Que tal vez si yo me quedaba al lado de ella y la ayudaba iba a cambiar, pero no fue así. Bueno, esa tarde regresó a casa y ella estaba en la casa, como mencionaba, que ella estaba en la cama. Y yo le pregunté qué había pasado y no me quería decir y me dijo que se había tomado las pastillas que eran para la noche, porque ella está medicada, ¿no? Está tratada de hace varios años y mirá lo que me entero ahora a último momento. Su mamá me contó que que ella ya lleva 7 internaciones por las crisis, ¿no? Y ella nunca me comentó nada sobre eso. Yo solamente sabía sobre 2 internaciones. Bueno, cuando pasó
después que ella se pastilla, ¿no? Bueno, la llevamos al hospital y la hicieron, por así decirlo, vomitar lo que había consumido, que era un montón de, no sé cómo explicarlo, pero se tomó una dosis muy, pero muy alta de clonazepam, una sobredosis básicamente. Y así mismo no le importó nada. Pasaron los días, vuelve a tener otra crisis, que se quería empastillar. Estaba su mamá y la intentamos detener un poco. Y siempre era por lo mismo, por los celos, porque ella decía que que a ella yo no le importaba nada. Básicamente quería tener el control sobre mí. Y yo me dejé controlar como un tonto. Y nada, recuerdo que esa crisis la llevó a una internación, que sería su 7ª internación, en la cual en esa crisis ella llamó a la policía diciendo que había gente invadiendo su casa, que éramos nosotros, su mamá y yo, mientras que nosotros lo único que nos estábamos preocupando era porque ella no cometiera una locura e intentara hacer lo que había hecho anteriormente. Bueno, luego de esa crisis ella tuvo la 7ª internación. Perdón que tuve que hacer un corte. Ella tuvo la 7ª internación, donde estuvo internada un mes. Yo recuerdo que al otro día de su internación era mi cumpleaños, así que siempre me quedaba en mente que el día de mi cumpleaños era su día de su internación. Fue el peor día de toda mi vida. Su mamá encima llenándole la cabeza de que eso le pasaba por acostarse con cualquiera, cuando yo ni siquiera había intentado engañarla, ni tenía amigas escondidas, como decía ella, ¿no? Que, bueno, para seguir el tema, yo, a pesar de que ella estaba internada, mi familiar me decía: mirá que va a ser duro estar con ella, así que pensalo bien si querés volver con ella. Y yo, cabeza dura, volviendo con ella. A medida de su internación ella comenzó a podía hacer llamadas a sus familiares, ¿no? Yo no podía hablar directamente con ella porque su mamá no lo permitía. Así que yo le escribía cosas a su mamá para que su mamá le dijera. O yo le preguntaba los días que había hablado con ella a su mamá, cómo había estado o si sabía algo. Su mamá me comentaba. Pero ahí nomás, hasta que ella decidió poder hablar conmigo. Entonces empezamos a contactarnos y había un día en específico, a una hora definida, en que podíamos hablar. Nunca había llorado por una persona. Yo sentía amor hacia ella, pero era un amor ciego y tonto, que en ese momento no me daba cuenta. Luego de que ella sale de la internación, yo voy a buscarla con sus padres. Volvemos a la ciudad, donde ella pasa los primeros días bien y iba así en subida y en bajada, estar mal, estar bien, estar mal, estar bien. Había días que estábamos ahí y no se le podía decir nada.
Recuerdo que lavaba los platos, me ponía a lavar los platos y después iba y miraba y me decía que los platos habían quedado mal sucios, que no servía para nada, que no sé qué. Luego llegó un momento que yo no estaba consiguiendo trabajo, a pesar de haber intentado, porque yo estaba ahí con una idea de que necesitaba estar cerca de ella, o necesitaba estar lo más cercana a ella, y siempre tuve el miedo de que volviera a suicidarse. Recuerdo que había tenido oferta de trabajo donde tenía que estar todo el día fuera de mi casa, y yo no quería eso. Yo quería poder estar cerca de ella y poder ver que esté bien. Y durante todo el tiempo durante todos los años que estuve de relación con ella, que fueron 2 años y medio de relación con ella, siempre intenté por hacer las cosas bien para que ella no se desplomara. Y después me empecé a dar cuenta que me estaba desplomando yo. Y después se empezaba a quejar de que porque estaba muy cansado, de cómo va a estar muy cansado, que no sé qué, que estás acá, cómo puedes estar cansado. Se enojaba de eso básicamente, de que esté cansado. Luego, con el tiempo, comencé a trabajar y tener un emprendimiento ahí en casa, donde hacía panes. No dejaba mucha ganancia, pero alcanzaba para comer y para sobrellevar la vida, ¿no? Y la muy hija de su madre pretendía que yo le diera más de lo que podía en ese momento o de lo que tenía acceso, ¿no? Porque aparte mis padres y sus padres sabían que yo no estaba consiguiendo trabajo y asimismo ellos nos ayudaban a veces. Mi papá a veces llegaba con comida y todo eso y yo intentaba pagárselo y él no quería. Ahí me está mandando mensajes la señora. Y la muy sinvergüenza decía que yo no servía para nada, que la hacía cagar de hambre, que estaba pasando un mal embarazo. Bueno, yo seguía aguantando, que me tratara para miércoles, ¿no? Luego con el tiempo conseguí una oferta laboral que quedaba a 2 cuadras de donde vivía y empecé a trabajar ahí, pero yo pensé que iba a cambiar algo, ¿no? Seguía igual. Incluso escuchen esto. Al otro día yo iba a empezar a trabajar en ese lugar, ¿no? Y qué justo que esa tarde, bueno, ya había nacido la bebé para todo esto, que los primeros días fueron muy buenos, estuvo todo bien, aunque yo seguía intentando de tener control para que ella estuviera bien, ¿no? Bueno, tuve la oferta laboral y resulta que por la tarde de ese mismo día que me habían contactado para ir a trabajar, esta chica me dice que mañana, que cuando yo me fuera a trabajar, ella se iba a suicidar, se iba a empastillar. Y empezó como toda una loca a querer llamar la atención. Ahora me doy cuenta de que llama la atención. Y se puso y se fue a la pieza y se sentó en la cama, ponía cara de rabiosa, con la mandíbula así como si quisiera comerse a alguien, y escribía un testamento ahí, donde hablaba cosas que ella entendía, ¿no? Porque vos lees y decís, pero ¿qué está hablando acá? Y yo estaba ahí triste y mal, y me puse a llorar en el patio con la bebé. Y recuerdo que en ese momento llegó una amiga de ella que la conoce muy bien de hace muchos años, con la cual no tienen mucho contacto porque su amiga, supongo yo que debe saber bien cómo es. Bueno, ahí sigue la persona mandándome mensajes en este momento. Bueno, su amiga la conoce bien y no es mucho acercarse a estar con ella. Después comenzó a pasar que a medida que yo iba trabajando,
Ella nada, la tipa, estando la bebé y todo, imagínate esto. Ella no quería hacer dormir la bebé, lo tenía que hacer yo. Me quedaba hasta lo último de todo, hasta la madrugada sin bañarme, para hacer dormir la bebé, porque ella quería dormir tranquila. Y yo lo hacía porque yo quería verla bien a ella, como un tonto. Y así fue durante un año, así, aguantando los celos de que yo fuera músico. Muchas cosas. Y ahí empezó el problema con la familia, ¿no? Mi papá la ha querido ayudar dándole consejos y ella le ha molestado sus consejos. Y ahora mi papá es la peor persona del mundo. Y mi familia es son las peores personas del mundo, ¿no? Están todo mal, que lo único que quieren es hacer las cosas mal, ¿no? Que, bueno, hasta eso. En un momento le empezó a molestar que yo me fuera con mi familia. No podía tener contacto con ellos porque si yo regresaba a casa estaba enojada y estaba mal. Y aunque yo le preguntaba, ¿estás enojada? Me decía no, pero tenía como algo que la definía, que estaba enojada, y era la mandíbula. Era como si apretara los dientes y como que lo mostrara sutilmente, por así decirlo. No podía estar con amigos. Yo a veces quería ir con amigos a tomar un café, que quedaba ahí a la vuelta, exacto, porque estamos en una zona céntrica, y ella no quería, porque decía que yo iba a hablar mal de ella a sus espaldas, ¿no? O que si yo me iba con mis amigos, yo cambiaba totalmente mi personalidad. A raíz de eso ella tuvo otra crisis, la cual aguanté y me seguí quedando, en donde ella pensaba que yo tenía o me hablaba con mujeres en mi celular y empezó a buscar así desquiciadamente, contacto por contacto, y yo tengo contactos viejos. A todo esto, yo tengo 22 años y ella ya... en ese momento yo tenía 22 años y ella tenía 30 años. 31. Bueno, ¿qué pasa? Que yo todavía reservaba contactos de amigos de la secundaria, tanto varones como mujeres, ¿no? Y ella empezaba a buscar, ¿y quién es esta? ¿Y quién es esta? ¿Y quién es esta? Y yo le explicaba, pero por más que le explicaba, la agarraba más y empezaba a inventar historias sobre eso. Incluso, imagínense esto, había una mujer que en ese entonces, cuando yo hacía panadería en mi casa, me proveía la harina. Bueno, desconfiaba de la señora que tiene como unos 70 años casi, que me vendía la harina, de que yo tenía algo con esa señora, ¿no? Y por más que yo le explicara, no había forma. Después empezó, anterior a eso, ella con mi teléfono enviaba cosas a mis contactos o a mis familiares y después los borraba. Y eran todas cosas malas. Y mis familiares no me decían. Y después, con el tiempo, cuando empecé a llegar a casa, ellos me contaban que les llegaban mensajes míos, malos, diciendo todo sobre mí, que yo era la peor persona del mundo, todo lo que se puedan imaginar, todo. Pero a la vez yo estaba con ella y la miraba, y vos la veías y decías, pero esta persona está bien, no tiene cara de que haya hecho eso. ¿Cómo podían disimular eso que habían hecho tan perfectamente? No entiendo cómo hacía. Incluso en ese desquicio o en ese delirio de que yo le escondía algo, agarró mi celular y lo rompió y me pegó trompadas y me rajuneó, me mordió, y así mismo yo me quedé, porque al otro día a la tarde, después de todo ese delirio, yo confié en que ella iba a cambiar y volvimos a intentar algo. Pero siempre siguió en lo mismo.
yo no podía hacer nada, no tenía libertad, incluso no me podía comprar un celular que lo estaba necesitando. Ella quería que arreglara el que ella misma me rompió contra el piso, ¿no? Siempre manejando ahí todo, todo. Incluso llegó un momento que necesitábamos un termotanque que es para calentar el agua, ¿no? Y, y yo tomé la decisión de ir a comprarlo, saqué las medidas, todo, pero a ella le molestó que yo tomara la iniciativa, ¿no? Ella quería hacer la cabeza, ella quería tener el control. A ella le molestó que yo fuera y comprara lo que necesitábamos y que yo no siguiera lo que ella me había dicho, ¿no? Ella quería que yo hiciera las cosas como ella me lo había dicho. Pero yo ya, estos últimos momentos, yo ya me estaba cansando y me estaba dando cuenta que me quería controlar en todo. Y recién en ese momento me di cuenta. Ya después de que pasó eso, hubo un día en que me mandaba muchas cosas mientras estaba trabajando. Eso, ni siquiera podía tener un descanso mental que me invadía hasta incluso estando trabajando, estando en el trabajo. Yo no sé qué hacía y que no me iba. Luego yo de muy chico siempre fui de la música, siempre estuve en el mundo de la música, por así decirlo. De chico, acá en mi ciudad hay una banda, que es como una banda municipal donde van chicos de todas las edades, ¿no? Bueno, y un día en un acto o en una presentación, yo fui a tocar. Pero ¿qué pasó? Que a ella le molestó que yo fuera a tocar. Que enseguida me manipulaba con la idea de que si yo tocaba para los hombres o tocaba para Dios, ¿no? Porque, nada, de muy chico me crié en la fe cristiana, ¿no? Y siempre me manipula por ese lado. Y ese día que yo volví a trabajar, llego a casa y estaba la bebé arriba de la mesa. La bebé arriba de la mesa. Y la tipa durmiendo o se hacía la dormida. Y eran eso de mediodía pasada, el mediodía básicamente. Y yo digo, pero no me ayuda en nada esta persona. Se piensa que todo tengo que hacer yo. Que todo tengo que hacer yo. Y ella siempre quejándose de su maternidad, que no quería ser madre, que esto, del otro, de su expareja, siempre metiéndome cosas de su expareja, que la pasó mal, que siempre victimizándose con todo, todos estaban mal menos ella, todos estaban mal menos ella. Y me hacía creer a mí que yo estaba mal, como incluso ahora que estoy recibiendo mensajes, y me hace creer de que realmente el que necesita ayuda soy yo, ella no. Bueno, después pasó que ella me preguntó por qué yo había estado sin hablarle, o casi sin hablarle, porque le hablé, solo hablábamos lo justo, porque yo ya estaba reventado. Y esta tipa empezó a preguntar qué era lo que yo disfrutaba. Yo le dije, para mí disfrutar es llegar del trabajo y salir a caminar con la bebé en el patio, o con vos, o cuando comemos acá en familia, que no sé qué. Y le molestó que le dijera eso, que para mí en ese momento era lo importante eso. Y empezó con que yo no le daba atención a ella, que yo no hacía nada con ella, que siempre ella era lo último, que las demás personas siempre estaban primero que ella. Y nada, y yo siempre me callé muchas cosas por ese motivo, por su reacción, para que no se desborde. Siempre me callé muchas cosas. Y por eso ella siempre me toca con él, me habla de que yo no quiero hablar. Pero ¿sabe por qué no quiero hablar? Y todavía no lo entiende. ¿Y sabe por qué no quiero hablar?
Porque tengo miedo, básicamente, de que siempre o vuelvas a tener la misma reacción de siempre. Que empieces a los gritos, golpees las cosas, que empieces a hablar peste de mí enfrente tuyo y que me empieces a golpear. Y hasta que me cansé. La última noche sucedió eso. Me volvió a golpear, me dijo de todo, que siempre te pone ahí como te manipula con el si te vas, tal cosa, y si te quedás, bueno, aguantátela. Yo soy así, yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar. Y empezó a manipular con la idea de que si yo me iba, no iba a ver más a la bebé. Y yo salí confiado. Me fui. Y el otro día empezó a mandar cosas horribles. Empezó a hablar pestes. Incluso empezó a decir de que yo la había violado, cuando no fue así. Y les cuento. Yo con ella no tenía muchas relaciones sexuales. Al comienzo de la relación sí, era todo el tiempo relaciones sexuales. Era como, teníamos relaciones sexuales todos los días básicamente. Y a medida que pasó el tiempo, aflojó. Y siempre teníamos relaciones sexuales cuando ella quería. Cuando yo tenía ganas no podía, pero ella tenía ganas. Ella tenía ganas y yo lo tenía que hacer, porque encima yo también tenía ganas y no me podía aguantar, sinceramente. Y nada, y lo que más me molesta es cómo puede llegar a inventar tantas cosas para hacer quedar mal. Incluso amenaza con la idea de que me va a hacer quedar mal, que va a hablar peste de mí, que la gente se va a enterar, que no sé qué. Pero yo me molesta a la vez que invente tantas cosas de miércoles, ¿no? Pero no puede llegar al nivel de inventar que la violé. Y a la vez me pongo a pensar si yo soy el que estoy mal. Y me hace dudar si yo soy el que estoy mal, si yo siempre hice las cosas mal, ¿no? Yo sé que todo esto que dije es difícil de juzgar, porque aparte yo no me estoy expresando bien, estoy totalmente desorganizado. Y que tiene que estar la otra persona también. Pero a la vez es difícil, porque solamente entre las dos personas, en ese caso ella y yo, sabemos realmente lo que pasó, aunque ella tiene una idea totalmente desrealizada de lo que pasó. Incluso en estos momentos ahora, ella quiere saber qué iba a hacer yo al final, aunque yo ya se lo dejé claro, y yo le volví a decir que yo no quería volver a tener una relación con ella. Y ahora me está diciendo que lo único que yo hice fue aprovecharme de ella sexualmente. A ver, ya les leo lo que dice. A ver, bien. Bueno, no lo puedo ver ahora, porque tengo que abrir el WhatsApp. Bueno, le está diciendo un montón de cosas. Que incluso yo lo único que hago es aprovecharme sexualmente de ella y que la usé solamente para eso. Pero escuchen. Hace unos días me dijo que como yo no le estaba respondiendo a su mensaje, porque responderle a sus mensajes es crear un caos, porque empieza con los testamentos enormes a culparte de todo. Bueno, ¿no? Lo que me dijo y lo que más me dolió fue que ella dijo que si me hubiera metido los cuernos, o me hubiera gorreado, como se dice acá, o me hubiera engañado mientras estaba conmigo, por lo menos tenía algo asegurado si yo me iba, como en el caso ¿no? De que ella me echó y yo tomé la decisión de irme. Ella decía que por lo menos que se sentía una pelotuda
se sentía una idiota, porque si me hubiera engañado, por lo menos tendría algo asegurado si yo me iba, ¿no? Básicamente me estaba diciendo que me estaba rehusando y que básicamente iba a usar a la otra persona si tenía otra. Y ahora me trae muchas dudas sobre si ella o no tenía otras relaciones fuera de mí. Porque, ojo, ella daba clases en otros lugares, o sea, por así decirlo, daba clases en una escuela. Y había días que decía, che, me voy hasta tal lugar, pero yo qué sabía si se iba hasta ese lugar, ¿no? Incluso ella podía visitar a sus amigas, podía ir a tal casa de tal amiga, pero yo no podía hacer nada. Si yo le decía, me voy hasta la casa de fulano, chao. Era la peor persona del mundo y yo no me preocupaba por su familia y no me preocupaba por la bebé, porque siempre mete a la bebé en todo. Y a su otro hijo, porque ella tiene 2 hijos más, lo cual yo me hacía cargo, porque sus padres no le pasaban un solo peso. Pero siempre me reclamaba ese afecto que debería ser de sus otros padres hacia sus hijos, ¿no? Y ahora me dice que sus hijos van a sufrir porque yo tomé la decisión de irme y me manipula con eso. Y no me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mal, a pesar de que intento poner buena cara. A veces me dan ganas de explotar, pero no lo hago porque sé que está mi hija esperándome allá, a pesar de que ella la ponga en contra. Por lo menos tengo a alguien que realmente me espera. Y nada, espero que sepan entenderme. Nada, me culpo por haber sido tan ciego. Y a veces me da la duda de si vuelvo con ella tal vez cambia. Y a veces me entra la duda y digo, no va a cambiar. Y estoy en ese conflicto emocional del que no estoy sabiendo salir, porque a pesar de que yo le haya dicho que no quería tener más relación con ella, sé que va a volver en algún momento y me va a tratar de manipular de alguna forma, como lo hace con la Biblia, por ejemplo, que la cambia o la tergiversa según su postura, ¿no? Pero nada, fue eso. El comienzo fue todo amor, puro amor, así como yo lo veía. Incluso me hacía regalos. Me había hecho un regalo caro al principio, que yo no me lo podía pagar y lo pagó. Me bombardeó de amor al principio. Después ya empezó a ser todo un quilombo. Cuando te empezás a dar cuenta de los celos, de la manipulación, de hacer todo como ella quiere, porque si no haces como ella quiere, se frustra, se siente mal, le da miedo. Y eso hace que ella te trate mal. Y nada, espero que alguno se sienta identificado. Aunque desearía que ninguno se sintiera identificado, porque no me gustaría que nadie pasara por lo que pasé y por lo que pasaron las demás personas que estuvieron con alguien así. Sé que me puedo haber olvidado algo, pero bueno, muchas gracias y gracias por dar el lugar para compartir el testimonio.
Gracias.